tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludarlos en estos ciclos y en esta ocasión, pues como ya es una muy buena costumbre los lunes para nuestro ciclo, los bibliógrafos en la historia de México. Gracias a todos aquellos que están conectados en nuestra transmisión vía Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Pues vamos a dar inicio y esta ocasión voy a dejarle los micrófonos a uno de los coordinadores de este ciclo, el doctor Rodrigo Martínez Barax, para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín, por tus palabras. Muchas gracias por abrir esta sesión de hoy de nuestro ciclo sobre los bibliógrafos en la historia de México. Una gran conferencia, la que esperamos el día de hoy, de Javier Eduardo Ramírez López, sobre Nicolás León, sobre uno de los grandes bibliógrafos, discípulos de Joaquín García Barceta, y que pues más avanzado en el siglo XIX, su trabajo bibliográfico, sus redes de colaboración y de corresponsales nos permiten adentrarnos en precisamente toda una red de trabajo, tanto en México como en Estados Unidos y Europa, y ese es un asunto que, entre varios otros, Javier Eduardo Ramírez López ha estado trabajando de manera pues muy fuerte, particularmente, como les digo, sobre el caso de Nicolás León, en el archivo de la biblioteca de John Carter Brown de Rhode Island, de Providence, Rhode Island. Y bueno, permítanme leerles la breve semblanza que el propio Javier Eduardo nos mandó para que les transmitiera a ustedes. Es así. Javier Eduardo Ramírez López es estudiante del doctorado en Historia en el Colegio de México. Cuenta con una licenciatura en Historia y una maestría en Humanidades, ambas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus temas de investigación giran en torno a la formación de los señoríos prehispánicos de Acoloacan Central, principalmente de Texcoco, Huexotla y Coatlinchan, el proceso de evangelización y construcción de conventos en los mencionados lugares. El Códice Cardona recientemente se ha enfocado en el análisis del éxodo bibliográfico y documental mexicano de los siglos XIX al XXI. Además, ha dictado distintas ponencias en México, Estados Unidos y Alemania y Polonia. En 2013 fundó el Centro de Estudios Históricos y Sociales de Texcoco, Lorenzo Boturini Benaducci. Para 2019, Ramírez López conformó y organizó el Archivo Histórico de la Diócesis de Texcoco. En ese mismo año ganó el concurso internacional junto con Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez de la subvención que otorga el proyecto de Archivos en Peligro de la Biblioteca Británica, y con ello se pudo catalogar y digitalizar todo el acervo. Actualmente es becario de la Academy of American Franciscan History y de la John Carter Brown Library para estudiar el éxodo bibliográfico mexicano y franciscano. Entre sus libros de autoría destacan Catálogo de Fuentes para la Historia Franciscana de Texcoco, con prólogo de don Miguel León Portilla. Este es de 2018. El Centro del Universo, Historia Económica y Social del Conjunto Conventual de Texcoco, 2021. Ha sido coordinador de Catemaco a Texcoco, Origen y Desarrollo de una Ciudad Indígena, 2017. Este me tocó presentarlo allí en Texcoco, cuando se hizo la presentación del libro. Otro libro, Evangelización, Educación y Cultura de Texcoco, siglos XVI al XVIII, que coordinó, y el Códice de las Posesiones de don Carlos Ometochtli, nuevas propuestas de análisis. Esta es la semblanza curricular de Javier Eduardo Ramírez López. Debo decir que a Javier Eduardo lo conozco hace muchos años. De hecho, me sorprendió la fecha 2013, Javier Eduardo, de la fundación del Centro de Estudios de Texcoco Boturini. Yo pensé que desde antes ya estaba funcionando. En fin, desde que te conozco ya estás tú ligado al Centro de Estudios de Historia de México Lorenzo Boturini de Texcoco, y desde el comienzo pues conocí a Javier Eduardo como un
infatigable buscador de fuentes antiguas, de fuentes históricas, de libros antiguos sobre Texcoco y sobre la Nueva España y también el estudioso de los estudiosos, o sea, historiografía de la historia novohispana, particularmente la historia indígena novohispana, siempre centrada en Texcoco, pero no restringida a Texcoco. Entonces, Javier Eduardo, con mucho interés vamos a oír tu conferencia, la conferencia que preparaste para hoy sobre el historiador, antropólogo y bibliógrafo y médico y bibliófilo, uh, Nicolás León. Muchas gracias, Javier Eduardo. No, Rodrigo, pues gracias a ti por la invitación. A ti y a la doctora Marina Garone es un privilegio poder compartir con ustedes parte de mis investigaciones. Y como bien lo apuntas, ya hace más de 10 años nos conocemos por Cecilia González Carrasco, que nos presentó en la Dirección de Estudios Históricos. Y bueno, el centro como tal se formalizó en 2013, como esa idea de que Texcoco fuese parte de las investigaciones, discusiones historiográficas. Y igual como antecedente mismo, mi trabajo en Nicolás León, pues está ligado directamente a ese congreso que tanto has mencionado tú, Emma, etcétera, de Joaquín García Balcet en la Dirección de Estudios Históricos hace ya varios años. Entonces, en ese congreso tú me presentaste a Emma y platicamos sobre la importancia que tenía Nicolás León. Entonces, para mí era muy complicado porque era desde Texcoco llegar a San Lázaro, de San Lázaro bajar a Tlalpan. Y bueno, el día de hoy ya Nicolás León forma parte de mi proyecto de tesis doctoral. Y bueno, quiero compartir con ustedes una presentación. Nada más confírmeme que se ve bien. Sí, sí, sí se ve, Javier Eduardo. Perfecto. Esta ocasión he decidido nombrar la ponencia como Nicolás León, erudito, editor y librero. Y antes de comenzarla, pues sí me gustaría agradecer a muchas personas, porque realmente una investigación no puede hacerse por sí misma, sino uno necesita personas, compañeros, colegas que te critican, te comentan. En primer lugar, a diferencia de Joaquín García Balceta, que tiene toda su correspondencia del TEC de Monterrey o gran parte de la correspondencia, Nicolás León no pasa así. Sus herederos, sus hijos, decidieron vender sus cartas, su biblioteca, sus libros, manuscritos y documentos a distintos postores. Entonces, estudiar a Nicolás León es llegar a un acervo que te lleva a otro. Eh, Como bien lo comenté, en ese congreso que se hizo en la Dirección de Estudios del INA, la maestra Emma me platicó algunos detalles que no conocía de Nicolás León. Y bueno, fue así como llegué a otros acervos, que fue la Biblioteca Nacional de México. De ahí esos papeles que estaban en la biblioteca me llevaron al Smithsonian Institute, a la Biblioteca del Congreso y terminé en la John Carter Brown. Para hacer esas estancias, pues debo agradecer infinitamente primero a Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, que es el obispo de Texcoco, quien patrocinó mis estancias de investigación en varias bibliotecas estadounidenses. Y eso se debe a que mis investigaciones giraban en torno hacia, como bien lo mencionó Rodrigo, hacia Texcoco. Pero llegó un momento en que yo me pregunté cómo esas piezas llegan aquí, cuál fue su historia, por qué terminaron en este acervo, y eso trajo como consecuencia que yo investigara el éxodo bibliográfico mexicano. En segundo lugar, actualmente soy yo becario de la Academy of American Franciscan History, que ha financiado gran parte de esta investigación de mi tesis de doctorado sobre el archivo de San Francisco de la Ciudad de México. Y por último, la John Carter Brown Library me ha ofrecido una beca para investigar justamente el proceso de adquisición de la biblioteca del doctor Nicolás León. Además de esto, pues bueno,
Rodrigo, Marina, justamente Rodrigo me presentó a la doctora Marina, y junto con ellos pues hemos llevado varias pláticas en torno al éxodo bibliográfico mexicano. No obstante, como bien lo comenté al inicio, los papeles de Nicolás León no están en un solo lugar. Hay que buscarlos y armar un rompecabezas que te lleva a distintas ciudades de Estados Unidos principalmente. En ese sentido, Neil Safir, que fue el director de la biblioteca John Carter Brown, me dio acceso a los documentos de la correspondencia que había entre Nicolás León y su biblioteca. En ese sentido, quiero recordar a mi querido amigo y mentor, don Miguel León Portilla, y a su esposa Ascensión Hernández Treviño, porque ellos en pláticas comentaron que Marisa, su hija, les había obsequiado un libro que tenía Lex Libris de Maximiliano y aparte una nota de Nicolás León, donde decía que él había adquirido esta obra. Entonces fue así como nació mi interés por Nicolás León. Luego llegó un momento crucial porque León publicó, bueno, hizo un manuscrito sobre la historia del convento de Toluca y ahí mencionaba una crónica desconocida para muchos que es los recuerdos del claustro de Fray Luis Malo. Y justamente en Cholula, en el archivo provincial, archivo histórico de la provincia del Santo Evangelio, el padre Morales pues me dio acceso. De ahí pláticas con la doctora Teresa Rojas Rabiela, Bárbara Mundi, Stephanie Wood, Gerardo Sánchez, que tiene una gran biblioteca sobre Nicolás León, Jaime Reyes Monroy sobre el archivo que tiene el Museo Michoacano, me permitieron pues tener una visión mucho más amplia del doctor Nicolás León y su mundo. Como bien lo dijo el presentador, tuvo una gran variedad de nexos con libreros, bibliófilos, anticuarios. En ese sentido, quiero agradecer muchísimo al doctor Andrés Lira y José Ramón Cosío Díaz porque me han dado la guía a mi tesis de doctorado. Del mismo modo a Manuel Collar y Luis Mares, Alfredo Ávila y Penilei Ramírez por su hospitalidad en Washington y Nueva York, donde justamente Nicolás León tiende a estar presente. Lo que sabemos de Nicolás León es que nació en 1956 y muere en Oaxaca en 1929. En palabras de Luis González, decía que hay que dividirse a los grandes bibliófilos mexicanos en dos etapas. Los que nacieron en la época, finales de la época novohispana y los que nacen después de 1825. Y Nicolás León vendría a ser la tercera generación de intelectuales de la República de Letras del México decimonónico que se dedicaron a estudiar todo. Si bien en todo el siglo se ha hecho referencia a Joaquín García Balseta, pues Nicolás León rompe este sentido, es una nueva generación, es un bibliógrafo que es joven, pero a diferencia de José Fernando Ramírez, de Joaquín García Balseta, no tenía un patrimonio propio. Él era médico y por lo tanto tenía que trabajar para sobrellevar los gastos de la vida cotidiana. Él tuvo como su principal mentor a nada más y nada menos que don Joaquín García Balseta. Desde 1853 él comenzó un diálogo epistolar con él y ese es interesante porque prácticamente tendría la edad del hijo de Joaquín, de Luis García Pimentel. Luis García Pimentel nació alrededor de 1955 y, bueno, se dedicó a estudiar otras facetas del México novohispano. Nicolás León, en cambio, como es muy interesante la primera carta que se conoce de él, presentándose a sí mismo, al inicio Joaquín García Balseta tenía como cierta separación en torno a él y poco a poco pues empezaron a entablar una muy bonita amistad epistolar, se llegaron a conocer en distintos momentos, intercambiaron libros. Entonces, una batalla epistolar desde 1883
Se preguntaban de distintos temas, impresos mexicanos del siglo XVI, la bibliografía de ciertos frailes. Nicolás León, como era médico, le interesaba la historia de la medicina y en especial sobre temas de Michoacán. Es así como aquí podemos ver dos etapas de don Joaquín García Calvalceta, una primera pintura realizada a escasos 25 años que tenía don Joaquín y ya una edad avanzada. Joaquín García Calvalceta, como bien lo han mencionado, es el bibliógrafo por excelencia del México decimonónico que se dedicó a estudiar los impresos mexicanos del siglo XVI y los de lenguas indígenas. En ese sentido, se ha cuestionado muchísimo el tema sobre Nicolás León, en especial de la formación de su biblioteca. Hay realmente como un claro oscuro en su figura, porque se dice es que se sustrajo, robó o etcétera, ¿no? Manuscritos de las bibliotecas de los conventos. Y justamente ahí como el papel del historiador es dialogar si se pudo o no realizar ese tipo de acciones. En ese sentido, cuando dicen que Nicolás León sustrajo de forma ilícita los manuscritos, me gusta ponderar este caso, el de los libros de las informaciones del noviciado de franciscano de Puebla. Ustedes los pueden ver, son inmensos volúmenes. Yo los llegué a consultar en John Carter Brown. Y es imposible que alguien pueda sustraer esto sin ser visto, ¿no? O siquiera ser denunciado. Entonces, giran muchas comentarios en torno hacia la figura de León. Como bien lo comenté al inicio, es otra generación de bibliógrafos, bibliófilos que hay en México, y por ello me gustaría explicar un poco el origen de su biblioteca. Nicolás León da dos aspectos sobre el origen de su acervo. El más antiguo, se sabe, es en un catálogo de 1930 que los hijos, porque dicen que en el convento, cuando hay un pleito entre los agustinos de Morelia y el gobierno, Nicolás León intercede y entonces Nicolás León y sus redes logran que los agustinos tengan un gran beneficio y no se les pueda perseguir en ese aspecto. Entonces, en consecuencia, el provincial le dice a Nicolás León que cualquier libro que haya dentro de los conventos agustinos de su provincia, que sean repetidos, pueden estar en su biblioteca. Los puede tener para sí y gozarlos. Otra parte, que es más antigua, es la que él daría en su primera etapa de la bibliografía mexicana del siglo XVIII, de 1886. En ella menciona que los provinciales tanto de los agustinos, franciscanos y dieguinos le dieron acceso, hice los nombres. Los provinciales Fray Sabas Rodríguez, Fray Bernardino Macías y Fray Luis G. Rodríguez le dan acceso a la biblioteca de sus órdenes para que Nicolás León examine los libros y así pueda escribir una bibliografía mexicana del siglo XVIII que hablaré al final de esta presentación. Hasta el momento, esta es la única fotografía o una postal que conocemos de Nicolás León junto con toda su biblioteca. Si bien de Joaquín García Balceta conocemos partes de la biblioteca que él llegó a conformar y que después se vendió, no hay hasta el momento un inventario consciente de todo lo que llegó a poseer este bibliógrafo. En el caso de Nicolás León, hay etapas, hay reminiscencias por las distintas ventas que hizo de estos acervos que él mismo llegó a poseer. Algo muy característico de Nicolás León es que todos sus libros manuscritos les puso un ex libris, es decir, un sello personal, que dependía a veces de qué biblioteca vendió o en qué momento. El más conocido es este, amarillo, que es el que se va a vender a John Carter Brown posteriormente. En ese sentido, es importante aclarar un mito historiográfico que se le ha dado a Nicolás León.
El 23 de julio de 1886, Nicolás León le escribió a Joaquín García Balseta pidiendo la dirección de 3 grandes hombres: John Nicholas Brown, James Lennox y Bernard Quaritch. A lo que Joaquín García Balseta contestó el 28 de julio, diciéndole que, bueno, James Lennox había muerto en 1880, de Bernard Quaritch no menciona nada, y de la viuda de John Nicholas Brown le proporciona la dirección. Cuando esta carta se publicó en la década de 1930 por Felipe Teixidor, pone una nota que dice la desgracia que ocasionaría a la bibliografía y la bibliofilia mexicana esa dirección. Pues asumió y asumieron la mayoría de los especialistas que esos libros habían sido después vendidos por Nicolás León a los Brown. No obstante, el 10 de diciembre de 1886, Nicolás León escribió a John Nicholas Brown pidiéndole un ejemplar de los libros de la Biblioteca Americana que poseía su acervo y le prometía hacer un intercambio. Él le mandaba un manual para administrar los sacramentos en lengua tarasca, que fue elaborado por el bachiller Juan Martínez de Araujo en 1690, y otros libros. Algunos no tenían portada, etc. Y a lo que John Nicholas Brown, el 26 de enero de 1887, le contesta que en su biblioteca no podía haber libros imperfectos y que los catálogos de la biblioteca John Carter Brown estaban reservados para las bibliotecas más importantes y para los amigos de la familia. Es decir, ese famoso mito que se ha creado por esa carta no tiene sentido, porque los Brown no le compraron absolutamente nada a Nicolás León, aunque Nicolás León se ofreció como librero para ellos. Y eso lo podemos entender muy bien por unas cartas que ya ha publicaron Felipe Teixidor y Bernal Díaz, entre otros, sobre la correspondencia. Ignacio Bernal, perdón. Entre ellos es muy interesante porque en la carta que escribió el 26 de septiembre de 1886 a Joaquín García Balseta, Nicolás León le dice, cuando entró por primera vez al archivo del convento agustino de Morelia, le pone: he encontrado primores que quizá consiga para mi biblioteca. Entonces conseguiría los manuscritos y libros que eran de los agustinos. Entonces, aquí nos pone a pensar si realmente he encontrado primores que quizás consiga para mi biblioteca. Es una negociación que tal vez tuvo con el provincial agustino, y entre ellos menciona que está el vocabulario de la lengua de Michoacán, de Martínez Gilbert, y le dice, no tiene portada, pero es un ejemplar primoroso. Y Joaquín García Balseta le contesta inmediatamente, yo tengo una portada que le puede servir a usted. Entonces, es posible que Nicolás León haya negociado realmente con el provincial que estaba en Morelia para la adquisición de estos libros. Y ello lo podemos entender cuando uno analiza el libro mismo. Si ustedes ven la portada aquí del vocabulario, logran ver, si se ve la flecha del mouse, aquí se ve que la portada tiene polilla. En cambio, la siguiente foja ya no tiene polilla, lo que hace realmente pensar que la portada es bien la que le dio García Balseta a Nicolás León y no la que tenía el ejemplar, era inexistente. Entonces podemos ver aquí que Nicolás León y Joaquín García Balseta mantuvieron una relación íntima, privada, entre grandes amigos, que se permitieron completar algunos ejemplares. El caso más curioso fue la doctrina de Fray Pedro de Gante de 1553, que Nicolás León encontró en el Seminario Mayor de Morelia, la pide prestada, se le envía a García Balseta, y García Balseta lo que hace es comentarlo con sus amigos. Entonces, cuando se entera el gobernador,
Nicolás León se mete en apuros porque le piden que ese libro tiene que regresar. Entonces, Nicolás León le escribe a Joaquín García Balsete y le pide de favor que regrese su libro. Y Joaquín García Balseta, pues obviamente pide disculpas porque no sabía las tensiones políticas en las que Nicolás León estaba envuelto. Ese manuscrito, ese libro, tiempo después, con la Revolución Mexicana, se pierde y después termina en el Archivo General de la Nación. En ese sentido, Nicolás León tiene una idea muy clara de una conciencia histórica, como bien lo ha matizado en distintas pláticas el doctor Andrés Lira. Nicolás León entiende que hay que dar a conocer las fuentes, hay que publicar lo que la gente no conoce, lo que quedó inédito, lo que quedó manuscrito. Por ello, cuando él tenía cierto manuscrito, pues trata de darlo a conocer. Y es así cuando crea los famosos anales del Museo Michoacán, que bien viene siendo una copia de los anales del Museo Nacional. En esos anales del Museo Michoacano, lo que va a hacer Nicolás León es dar noticias de nuevos impresos del siglo XVI, manuscritos en lengua tarasca, impresos sobre Michoacán. Lo que nos lleva a considerar que realmente Nicolás León entendía la importancia de estas fuentes. El caso más interesante es lo del famoso códice de Peter Force, que el doctor Gerardo Sánchez está estudiando, junto con algunas notas que yo le he mandado, es sobre la famosa relación de las ceremonias y ritos de Michoacán. De este códice nada más se conocía la copia que tenía Peter Ford, después se sabe que estaba en el Escorial, y Nicolás León lo que va a hacer es, en esas cartas que están en el museo, en el archivo del Museo Michoacano, es mandar a solicitar una copia, con las acuarelas y todo. Pero el del lado izquierdo, que ustedes ven con un fondo rojo, es la Biblioteca Pública de Nueva York, y el del lado derecho es el de la Biblioteca del Congreso, la de Peter Force. Ambas copias, junto con una tercera que está en la Biblioteca del Congreso, otra en la Biblioteca del Congreso, pertenecieron las tres a la biblioteca de Lord Edward Kingston. Y justamente para dar a conocer esta nueva historia de los pueblos de distintas regiones de la ciudad de la Nueva España es que se mandan a copiar. Entonces Nicolás León, al enterarse que había una copia mucho más cercana a la de España, pues manda a que el gobierno del estado pague para que se haga una copia, la transcripción y toda de las pinturas y texto. Lamentablemente no sabemos dónde quedó ese ejemplar y bueno, lo que nos permite suponer es que Nicolás León realmente tuvo un distinto modus operandi que les voy a platicar más adelante. Es así como Nicolás León podría ser no solo un bibliógrafo por naturaleza, por dar a conocer el gran patrimonio de las letras no hispanas, sino que se dio la tarea de imprimir y publicar manuscritos raros, libros, textos que para él eran únicos, porque no aparecían en las bibliografías anteriores, entendidas esas como la bibliografía mexicana del siglo XVIII de don Joaquín García Balseta, la obra de Mariano Beristain y Sousa, Mariano Eguren, y el catálogo de las bibliotecas de José Fernando Ramírez, que se subastó en 1880, Agustín Fischer, entre otras. Entonces, lo que va a hacer Nicolás León, cuando a él le llegaba un manuscrito, cuando él tenía acceso a algo que para él era único, que si bien no aparecía ni en Yara Yeguren o en García Balseta, lo publicaba. Pero esa publicación va a ser totalmente distinta a lo que hacía García Balseta. García Balseta, como ya lo bien han comentado, es un hombre que tiene haciendas, que tiene una inversión capital muy fuerte. En cambio, Nicolás León no. Él no tiene un patrimonio fijo y lo que busca es quién le va a financiar sus investigaciones. En ese sentido, es el gobernador que le va a pagar
las ediciones y es por eso que hace distintos libros. Entonces, en ese sentido, Nicolás León lo que va a hacer es que adquiría un libro nuevo. Él hacía distintas expediciones. Uno puede leer que andaba en Celaya, andaba en Michoacán, andaba en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Jalisco, y compraba libros y manuscritos. Pero ya que lo compraba, lo que hacía era dar noticias de él, ya fuese una breve nota o una edición completa del mismo. Ya que este libro o ese manuscrito se daba a conocer, lo que hacía Nicolás León era venderlo. Es decir, primero adquiero el libro o el manuscrito, lo publico y después lo vendo. Y es así como gran parte de esos manuscritos terminan en el extranjero por distintas eh, condiciones políticas que podríamos decirlo a grandes rasgos. Pero además de eso, no solo era que los publicara. Por ejemplo, es muy curiosa cuando habla de la historia de Tello sobre Nueva Galicia, Jalisco. Él dice que este manuscrito lo encontró en una botica y que con ese manuscrito se desprendían las hojas y se envolvían las medicinas, las cosas que compraban. Y bueno, cuando uno analiza el manuscrito, pues no hay ningún desprendimiento de ninguna hoja. Pero bueno, él lo compró en Celaya a un precio módico y después lo vendería a la biblioteca John Carter Brown. En ese sentido, Nicolás León tuvo la certeza de poder formar una gran biblioteca tarasca. Ese era su objetivo. Él vamos a decir, es el compilador más importante de manuscritos en lengua tarasca, manuscritos impresos. Y de Martiño Gilberti también tuvo la colección más grande, que hasta el día de hoy el Colegio de Michoacán pues ha tenido a bien publicarlos. Pero en cierto sentido, gran parte está en John Carter Brown por venta directa y otros no. Y le voy a explicar más tarde por qué. Pero además de eso, eh, Nicolás León no solo trabaja, era como se iba moviendo, estaba en Michoacán por el gobierno, de ahí tiene problemas, como bien lo ha estudiado Fernando González Dávila, sale Nicolás León de Michoacán, se va a Oaxaca un tiempo para que el gobernador pueda esclarecer ciertos temas, y ahí en Oaxaca después se va a Chiapas, en Chiapas crea una gran biblioteca de obras que después venderá porque no gana un concurso o no le pagan más bien un concurso. Y entre ellos publicaría en un folletito pequeño que después se repetiría en la historia, en la bibliografía mexicana del siglo XVIII, la historia de la creación del cielo y de la tierra, la cual fue escrita por un importante bachiller en Chiapas, don Ramón Ordóñez y Aguiar. Pero no hace mucho calor. Y en esa crónica él encuentra incompleta porque había una copia parcial en el Museo Nacional y otra se encontraba en Estados Unidos y otra después la tendría Bancroft en California. Entonces él transcribe la edición que trata de mostrar cómo se formó la historia prehispánica y colonial de Chiapas temprano y bueno, la da a la prensa. Como lo comenté al inicio, a diferencia de Joaquín García Casbalceta y José Fernando Ramírez, Nicolás León no tenía un capital que le permitiera solventar sus gastos. Esto ocasionó que en distintos momentos vendiera sus libros. Entonces iba a crear distintas bibliotecas mexicanas para la venta. La más famosa y la que le traería un descrédito sería la de 1896. Posteriormente en 1897, 1900 y 1930. La del 96 se trae el descrédito porque ahí, junto con Genaro García y otros, se vería la condición de que Nicolás León está vendiendo a los extranjeros. Se vendió. Entonces, Nicolás León trata un poco de refutar
porque en México no había o no se compró la biblioteca como la ofreció. Él escribió a Vigil en la Biblioteca Nacional de México, y Vigil le escribió a Justo Sierra pidiéndole: hay que comprar la biblioteca del doctor Nicolás León, está pidiendo 5,000 pesos, y Vigil no hubo respuesta y Nicolás León procedió a su venta. La del 96 es la más importante porque ahí se vendieron verdaderas primicias, es decir, los primeros impresos mexicanos del siglo XVI, que con su adquisición por los John Carter Brown lo posiciona, lo posicionó, lo posiciona y lo posicionará en la primer biblioteca que conserva los impresos mexicanos del siglo XVI. Para ello, Nicolás León utilizó no una bibliografía, sino todos los catálogos que se conocían, tanto de la Biblioteca de Agreda, de Fisher, de José Fernando Ramírez, y con base en esos catálogos de subastas, haría él mismo su propio catálogo con sus precios, descripciones, y los pondría a la venta. Un catálogo que es trilingüe, es español, francés e inglés, lo que nos permite pensar que él no consideraba que su biblioteca se quedara en México. Pero la diferencia es que él dijo, o siempre estipuló, que toda esa biblioteca del 96 tendría que venderse completa. No tenía que venderse por partes ni nada. Y es así cuando podemos decir que el famoso mito historiográfico en torno a Nicolás León pues termina. Si bien Nicolás León escribió en 1886 a los Brown, ellos no adquirieron esa biblioteca por venta directa. Todo se debe a que Frank Burton, que fue un importante librero que estaba radicando en Puebla, se enteró que Nicolás León estaba vendiendo su biblioteca. Entonces, Burton lo que va a hacer es escribir a George Parker Winship, que era el bibliotecario de los Brown, y decirles que ya estaba vendiéndose una importante biblioteca en la Ciudad de México, y le hace un listado de todos los libros que podían ser adquiridos. Entonces, a lo que su bibliotecario, George Parker Winship, le contesta que le interesan estos. Si uno analiza el catálogo de la biblioteca de Nicolás León, de los Brown, puede ver 3 notas distintas, que era lo que le interesaba a los Brown, lo que le interesaba a Winship y lo que le interesaba a Barton. Algo que bien ha matizado Hannah Albert es que los Brown tenían interés en libros, no en manuscritos. Era algo que no tenían interés. Entonces, la biblioteca lo que se hace es negociarla entre Barton y Nicolás León. El precio era alto, estamos hablando de 5,000 pesos mexicanos, y lo que va a hacer es que Winship va a México en una de sus visitas, y lo que hace es tratar y hablar con Burton y Nicolás León, y hacen la negociación de vender toda la colección. Cuando uno analiza los precios, se da cuenta que realmente la biblioteca costaba un 70-80% de los 5,000 pesos por solo los libros del siglo XVI, XVII y XVIII. Los del XIX son muchísimos, pero es una parte minúscula en el costo de los mismos. Entonces, en alguna parte cerca de la basílica, en la casa de Nicolás León, se reunió George Parker Winship, Frank Barton, y hace la negociación por los 5,000 pesos. Pero Nicolás León no sabía que era para los Brown. Por eso, cuando él hace su nota, la hace a nombre de Winship. Y cuando se entera que realmente esa biblioteca era para los Brown, le ofrece distintos libros para completar los 6,000 pesos, que era el Cedulario de Puga, las informaciones del noviciado de Puebla que ya mostré y el manuscrito de Tello. Y es así como se logran los 6,000 pesos en que se vendió la biblioteca. Cuando esa biblioteca llega a los John Carter Brown, tienen su espacio ya con Winship muy marcado. Ustedes lo pueden ver aquí. Mexicana, León.
Antes, con su bibliotecario, que fue John Russell Bartlett, la biblioteca no tenía como un sentido temático. Con Winship ya está bien delimitado lo que tiene que tener la biblioteca y lo que hay, que es la famosa biblioteca americana, que los va a entender realmente hacia un coleccionismo estadounidense. Algo muy bien que preguntaba la doctora Marina Garone en la conferencia pasada. A los estadounidenses les importaba crear una biblioteca con tintes americanos, es decir, impresos de y sobre eh, América, no necesariamente sobre Estados Unidos. Por eso hay un descontento cuando se publica los catálogos de las bibliotecas que se subasan en Europa, que cómo es posible, dice eh, eh, el librero californiano, ¿cómo es posible que los mexicanos tengan una imprenta mucho más, perdón, tengan una imprenta anterior a la estadounidense ahí en México, ¿no? Entonces uno se queda pensando que dentro de la ideología estadounidense, pues poco conocían del patrimonio bibliográfico mexicano. Tiempo después, Nicolás León formaría su gran biblioteca y bueno, se estaría dispersando a raíz de su muerte. Para ya ir un poco matizando y cerrando la presentación, me gustaría hablar de Nicolás León como el bibliógrafo exhaustivo. Nicolás León siempre fue alumno de Joaquín García Balseta, tuvieron un epistolario desde muy temprano. Nicolás León era un joven de escasos años que le escribió a uno de los más importantes hombres de México. Y entre ellos vendrá a ser el parteaguas, la bibliografía mexicana del siglo XVI. Es decir, una especie de índice que te dice qué libros se hicieron en el siglo correspondiente. Esta práctica la platicó entre ellos, Nicolás León con Joaquín García Balseta, para publicar la del siglo XVII, que Agustín Fischer ya tenía escrita en papeletas. Entonces, muere Fischer, y ahí es lo que ha platicado la maestra Emma, de que la bibliografía mexicana del siglo XVII se hace una disputa, Nicolás León se queda unas papeletas, después tiene que regresarlas porque no querían que las publicara, aunque en los anales del Museo Michoacano dice que las va a publicar. Y bueno, Nicolás León se queda con la bibliografía mexicana del siglo XVIII, se reparte esa parte. Y Joaquín García Balseta en sus cartas le dice que es una empresa realmente titánica porque son muchísimos libros, ¿no? Son muchas imprentas, ya no solo en la Ciudad de México, está Puebla, está Guadalajara, está Veracruz, está Oaxaca, que pueda publicar la portada del primer libro de Oaxaca, impreso por una mujer, que posteriormente, hace algunas centurias, hace unos años, perdón, publicó Juan Pasco de forma facsimilar para la Fundación Harpelú e Isabel Gañé. No obstante, la bibliografía va a ser el parteaguas para Nicolás León. Va a ser el eje central de qué hay que publicar, cómo hay que publicar. Y lo que hizo Joaquín García Balseta fue publicar 2 ediciones. Una en papel grande, que ustedes pueden ver aquí, al lado de las cartas de relación de Cortés, y una en papel pequeño, de la cual al inicio él dijo que tenía un costo de 8 pesos, después le subió a 10. Y de esos 2 ejemplares en papel grande que publicó, pues pocos los distribuyó entre sus amigos. Algunos los mandó a Alfredo Chavero, otros a John Carter Brown. A Andrade, que fue su gran corresponsal, amigo, colega, le mandó uno en papel pequeño, no sabemos por qué, entre otros. Justamente la bibliografía mexicana del siglo XVI no solo va a servir para Nicolás León, sino también para los estadounidenses, libreros y todo el mundo de la bibliofilia, porque va a ser un índice que les va a permitir conocer qué tan raro era ese libro, qué edición tuvo, en qué año, y además si se vendió o no se vendió y quién lo compró.
Algunos bibliógrafos estadounidenses, como Wilfred Eames, lo que hizo fue su ejemplar de la bibliografía fue modificarlo y añadiendo las adiciones que Joaquín le había mandado en carta o notas para tener un libro que le permitiera conocer realmente toda la producción tipográfica en México en el siglo XVIII. Esta visión que tenía Joaquín Gacicas Balseta, pues la vemos en su bibliografía mexicana del siglo XVIII. Él la publica pensando en que hay que, para el beneficio de la República de las Letras de México, hay que dar a conocer todo lo que se ha publicado en la Nueva España. Y lo que hace es no solo utilizar a Chiara Ayeguren, a Princeton y Sousa, sino utiliza las papeletas que le dio Agustín Fischer, pero además, como lo mencioné al inicio, él visitó los conventos, las bibliotecas de lo que quedó de los conventos de San Agustín, San Francisco y los Lliguinos en Morelia. Esos centros le permitieron no solo formar su biblioteca, sino conocer lo que había. Entonces, lo que él hace es una bibliografía un poco muy compleja, ¿no? Algo de esto ya el maestro Roberto Moreno de los Arcos lo matizó muy bien, porque la bibliografía mexicana del siglo XVIII no tiene un índice, no es correcto, no está cronológicamente elaborada, algo que sí haría José Toribio Medina. Pero dentro de esta conciencia histórica de Nicolás León es publicar justamente crónicas, documentos, gacetas que se desconocían en su época. Entonces, en una primera etapa de la bibliografía mexicana del siglo XVIII, que es la que hizo Nicolás León, primero la publicó en los anales del Museo Michoacano. Después, él se va a el Museo Nacional, está en el Departamento de Antropología Física. Ahí tiene, cuando Genaro García se vuelve director del museo, Nicolás León sale del museo por los pleitos que tenían y se va al Instituto Bibliográfico Mexicano. Y en el Instituto Bibliográfico Mexicano, que se constituyó en la década de 1890, pues empezaron a publicar su boletín en 1903. Y ustedes pueden ver en esta imagen, ese es el boletín que se hace, son alrededor de 11 volúmenes. Posteriormente, bueno, en ese boletín, además de publicar la bibliografía mexicana, que ustedes van a ver en azul, publicaban otras fascículos sobre un vocabulario en lengua zapoteca, sobre Joaquín García Balseta, José Toribio Medina da sus noticias sobre la imprenta en Puebla, perdón, en Veracruz, Nicolás León sobre la imprenta en México en el siglo XIX, y al final, lo que va a hacer, si uno analiza ese boletín, es crear la famosa bibliografía mexicana del siglo XVIII. Y en torno a ella hay muchos mitos. Roberto Moreno de los Arcos solo conoció 6 volúmenes y el séptimo quedó como un mito. La maestra Emma Rivas Mata vio un séptimo tomo en la Biblioteca Carso. Y bueno, el séptimo tomo es hasta el día de hoy uno de los más difíciles de conseguir, que solo está en la Biblioteca del Colegio de México, en la Fundación Carlos Slim, en una biblioteca en Estados Unidos y en el fondo reservado de la Hemeroteca Nacional de México. Entre ambas ediciones, entre la bibliografía mexicana del siglo XVIII y el boletín, sí hay diferencias. Los que yo mis ejemplares, uno logra ver la diferencia entre una portada y otra. Una sí tiene nada más totalmente bibliografía mexicana y otra sí dice boletín del instituto número tal. Lo que nos permite pensar es que si bien eran de ediciones distintas, el contenido era igual, solo lo que cambiaba era la portada. Y aquí lo que ustedes pueden observar es realmente el séptimo tomo. Al parecer hubo un octavo, que lo que yo sé y lo que yo vi es que lo tiene por Rua Turanzas en Madrid. Es una edición manuscrita que no se publicó. Y bueno, las pistas de Nicolás León, su biblioteca, su papel como bibliógrafo, sus papeletas, pues aún está por estudiar.
por conocer y realmente poner en una discusión no solo de su época, sino de los intereses bibliográficos y documentales que existían en México. Y yo con eso pues ya terminaría mi presentación y muchas gracias. Si tienen dudas, preguntas, se los agradeceré. Javier Eduardo, muchas gracias, muchas felicidades por la espléndida presentación que nos hiciste sobre Nicolás León, los muy diversos aspectos de su trabajo, una gran reivindicación. Además, te lanzas contra muchos mitos, dices, sobre todo eso de deshacer bibliotecas, el saqueo de bibliotecas de conventos, llevarse bien con los padres. Creo que de los que comenzó mucho, enfatizó mucho ese mito, también creo que fue Fernando Benítez, ¿no? Fernando Benítez, él habla mucho de eso y también de Fisher. Es increíble el trabajo de saqueador de Fisher y se me olvidó preguntarle a Emma Rivas Mata en su pasada exposición y a Edgar, cómo García Casbarceta seguía siendo tan amigo, llevándose tan bien con Fisher. Ojalá Fisher encuentre su Javier Eduardo Ramírez López que lo reivindique. Pero bueno, lo que tú dices, ¿verdad? Lo que tú dices de Nicolás León, yo creo que sí tiene mucho sentido. Tal vez enfatizas mucho de que era pobre y entonces, pero este proceso que tú describes es muy interesante. Pues esta pasión por los libros, por la búsqueda de los libros, recorrer todos los repositorios, conocer todas las bibliografías, buscar los libros en todos los conventos de monjas, de frailes, etcétera. Y como tú dices, estudiar el documento, adquirir el documento, adquirir el documento o no adquirirlo, porque igual los estudiaba, muchos libros que finalmente no se quedó. ¿Te acuerdas? Y hemos platicado del tema respecto al ópera medicinalia, que tuvo en sus manos Nicolás León, pero no se lo quedó. Quién sabe qué haya pasado ahí, pero, o sea, él también estudia los documentos, publica información sobre ellas, si no es que los publica completos. Es interesantísimo el trabajo que estás haciendo de bibliografía de los trabajos y de las ediciones de Nicolás León. Ojalá todo esto pudieras ponerlo en línea para poder ver todas sus diferentes publicaciones. Sería un excelente proyecto que podrías realizar con las instituciones académicas con las que estás vinculado. En fin, es muy interesante dar a conocer los documentos, venderlos y bueno, estás reivindicando a Nicolás León, exponiendo los diferentes caminos por los cuales finalmente las colecciones salen de México. Una afinidad, finalmente, bueno, afinidad, una semejanza, afinidad de Nicolás León se puede dar con Boturini. Finalmente, tú que eres director del Centro Boturini, Boturini que tuvo esta pasión no tanto por los libros, sino por los documentos, que reunió una gran colección. La colección se quedó en la Nueva España, fervientemente protegida por los patriotas ah, criollos de la Nueva España que exigieron que la colección de Boturini se quedara aquí, y precisamente fueron los no patriotas mexicanos en el siglo XIX los que permitieron la salida de la colección. O sea, los caminos efectivamente nunca son tan directos como los que uno pensaba, y esta investigación que tú estás haciendo sobre estos caminos que toman los libros para finalmente llegar a la biblioteca John Carter Brown u otras que son interesantes. Y bueno, es desolador también lo que dices, 5,000 pesos y José María Vigile, ¿quién más? El gobierno no lo quiso comprar. En fin, la investigación histórica es lo que es y es algo pues muy valioso lo que estás haciendo. Otra biblioteca, otro caso semejante de salida es la de Ramírez, que ya nos lo platicó Emma Rivas y Edgar Omar Gutiérrez, la salida de su biblioteca, que se va con él al exilio tras su muerte, regresa a México, se vuelve a ir gracias a Fisher, se subasta en Puttick and Simpson, en fin, te felicito mucho, es una investigación muy, muy interesante la que estás realizando. Y bueno, sí, como tú dices,
Ya respecto a la obra misma, la bibliografía mexicana del siglo XVIII, te felicito por tus investigaciones bibliográficas, tus adquisiciones bibliográficas de diferentes ediciones y colecciones de la bibliografía mexicana del siglo XVIII. Efectivamente, una cosa es ser Nicolás León, que hace el trabajo por primera vez, y otra cosa es ser Medina, que finalmente llega a ordenar el trabajo ya hecho por otros, sin desmerecer a Medina, que hace un trabajo muy importante, su gran biblioteca mexicana, como se llama. En cambio, a Nicolás León, como tú dices, bien citas a García Balceta, es una tarea titánica. O sea, o sea, es totalmente exponencial el crecimiento de la producción bibliográfica en la Nueva España del siglo XVI al XVII, al XVIII, y es muchísimo, señalas muy bien la cantidad de bibliotecas que había. Entonces, totalmente, pues le vamos a perdonar a Nicolás León que su bibliografía no tenga orden, pues porque los fue comprando poco a poco, más o menos acertó a dar la mayor información posible de varias maneras, que no tenga orden, que no tenga índice, ojalá, a ver a ver si logras tú hacer algún día de acceso para ordenar bien el material, la riqueza de contenidos que tiene esta gran bibliografía mexicana del siglo XVIII. Entonces, tras las bibliografías del siglo XVI, de García Balceta, del 17 de Vicente de P. Andrade y de Nicolás León, pues sí, llega Medina, de él nos va a hablar Marina Garón en su conferencia final, y llega y ya más o menos vuelve a acomodar todo, pero todavía estamos en busca de cómo aprovechar todo este material, cómo ordenar, cómo exponer, cómo hacer nuevas bibliografías mexicanas del siglo XVIII, semejante a la de a la de Nicolás León. Muchas felicidades, uh, Javier No, Eduardo. pues gracias por la invitación. Pero sí, lo de Fischer y García Balceta aún está muy por matizar, porque hay una carta de los Brown que dicen que Joaquín García Balceta interceda para que Fischer venda a los Brown el tripartito de Gerson. Entonces, siempre se ha dicho que Joaquín García Balceta estaba en contra de el éxodo bibliográfico mexicano, ¿no? Y Joaquín García convence a Fischer para que ese libro fuese vendido a los Brown. Ya después los Brown le mandan una carta diciéndole que gracias por intervenir y todo. Entonces, realmente hay como cierto interés, ¿no? De qué puede pasar con los libros después de. Para mí, el caso de lo que pasó con Ramírez, Andrade, de cuando sus bibliotecas, Agreda y Ramírez que se dispersan, pues hay ese miedo en los bibliógrafos, bibliófilos, ¿no? O sea, cuando yo me muera, ¿qué va a ser de ellos, no? Pero sí, y bueno, lo de Nicolás León y su bibliografía, pues ya Vargas Rea en la década de 1940 trató de hacer unos índices. Tengo entendido, porque según me comunicó el doctor Fernando González Dávila, que hacia 1990 Roberto Moreno de los Arcos quería hacer una nueva reedición de la bibliografía mexicana, pero nunca llegó a su punto. Entonces yo creo que realmente es un camino que se puede seguir y yo quise titularla como librero y editor porque realmente tanto Nicolás León como José Toribio Medina eran eso. Cuando tuve las cartas de Toribio Medina, lo mismo, tienen sus libros y después los empiezan a vender. Por eso después Medina va a ofrecer su biblioteca a los John Carter Brown, ¿no? Porque sabía que era el acervo más importante. Entonces, creo que todavía falta un camino largo por conocer, matizar muy bien el coleccionismo estadounidense, eso de mis temas de investigación, entender por qué los estadounidenses quieren comprar cosas mexicanas. Y no es un aspecto de México a Estados Unidos, sino es de Europa a Estados Unidos, ¿no? Tú un poco lo platicaste en tu ponencia la semana pasada sobre Obadiah Rich, Henry Stevens, entre otros. Entonces, Nicolás León estuvo en un momento distinto a la de Joaquín García Calvalceta, a la de José Fernando Ramírez, y en ese cambio de generacional, un cambio de mercado también internacional, pues les permite crear nuevos paradigmas de ese comercio de libros impresos mexicanos. Así es. Mira, nos han llegado
preguntas, Javier Eduardo. Yasmín me manda algunas. Mira, Sergio Naime Fares te pregunta. Buenas tardes, maestro. Una pregunta. Entonces, ¿dónde se encuentran ahora, en el 2023, la biblioteca, documentos y manuscritos de Nicolás León? Felicidades por la conferencia. Saludos. Y de una vez te puedo y decir lo que nos comenta Ismael Hernández. Urge un índice analítico de la bibliografía mexicana del siglo XVIII y la publicación de los últimos tomos. Efectivamente, es lo que vienes comentando. Entonces, la primera, después te permite hacer un balance, ¿dónde se encuentran ahora, en el 2023, la biblioteca, documentos o bibliotecas? Habría que agregar documentos y manuscritos de Nicolás León. Y el índice de la bibliografía mexicana del siglo XVIII. Bueno, el índice, pues ya como lo comenté, en 1900, la década de 1940, Vargas Rea publicó 3 tomos, bueno, pequeños fascículos sobre los índices, pero fue una edición de 100 ejemplares, entonces es compleja tenerlos. Ni siquiera yo los tengo. Sobre dónde quedó la biblioteca del doctor León, es muy variado el tema. Nicolás León, como bien les comentaba, que tenía a su principal comprador, que era los Brown, la familia Brown, hay un momento de fricción entre ambos, porque lo que pedía Winship es que se mandara el libro en una caja, lo examinaban y si le gustaba lo compraban y si no, no. Entonces Nicolás León envía como 3, 4 y ve que no es factible y dice, yo no le puedo estar mandando los libros si no me los va a comprar y cancela. Él tenía la idea de que, y él lo pone en sus cartas, yo veo a su biblioteca como si fuese mía. Y en eso se refiere a manuscritos tarascos. Pero cuando él ofrece ciertos manuscritos, los compran los Brown, pero después, hacia 1915, en un librero en Nueva York, ofrece un manuscrito que es un diccionario en tarasco, que trae el Ex Libris de Nicolás León y que no se lo ofrecieron a los Brown. Y por ese librero lo adquieren los Brown. Entonces, hay como ciertas fricciones en ciertos momentos entre los Brown y Nicolás León. Y ahí podríamos ver que sí es una visión totalmente distinta con la familia de García Balsetas, que lo ven como iguales, colegas, amigos, que a Nicolás León lo ven como un librero, como un mercader. Entonces, ahí puede ser. Otros libros de la biblioteca de Nicolás León, cuando él muere, su familia los vende. En 1930 se hace un catálogo de la biblioteca. Una parte la adquiere Felipe Teixidor, otra se pone al público. Recientemente Morton ha vendido varios catálogos, perdón, varios manuscritos de Nicolás León. Otros se los mandó a James Constantine Peeling, en especial sobre aspectos lingüísticos, que es algo muy interesante. Entonces, realmente confeccionar o configurar toda la biblioteca que llegó a tener Nicolás León es algo que nos falta aún. Tenemos los catálogos de sus inventarios, de sus subastas, de sus ventas, las cartas que él mandaba y podríamos tener un acercamiento. Por eso yo empecé la presentación con una foto de él con sus libros atrás, porque hasta el momento nadie conocía una fotografía de él, ¿no? Ni siquiera de Joaquín García Balseta tenemos algo semejante. Entonces, aún falta todavía una reconstrucción de esta biblioteca. Yo me he centrado en los manuscritos y lo pueden ver en el libro que coordinó la doctora Marina Garone, Las fronteras de las letras. Ahí hay un desglose de qué es lo que tenía la biblioteca de 1896, en cuánto la vendió, en cuánto estaban marcados los precios, y uno puede ver esas rarezas bibliográficas que tenía en su momento, ¿no? Y sí, un poco alejados de esos mitos de que se robó, sustrajo, etcétera. Creo que realmente podemos analizar a través de las cartas, ser críticos en nuestras fuentes, porque ¿por qué le va a decir a Joaquín García Palceta a ver si adquiero tal libro
del convento de Morelia, ¿no? Entonces ahí es como esa idea de que está negociando y no simplemente le dice a Joaquín, a don Joaquín García Casbalceta, pues ya adquirí tal libro sin mencionar nada. Entonces ahí es como ese interés, es que ese libro estaba en tal convento y estoy viendo a ver si lo adquiero. Y eso nos permitiría un poco quitarle ese velo que tiene Nicolás León desde Genaro García y Manuel Gamio hace un siglo, ¿no? Efectivamente. Pero, y sin, es que, bueno, efectivamente, no es que haya robado, no creo que haya habido propiamente eso, pero había un modo de saberse agenciar, digamos, los libros. Este modo que también habría que investigar cómo es que Boturini lo tenía, el llevarse bien con las autoridades de los pueblos de la zona Puebla-Tlaxcala, etcétera, para conseguir los documentos. También el doctor, el médico. Nicolás León también tenía su modo de llevarse bien con los padrecitos y de a cambio de curarlos, de ayudarles, de varias cosas, pues llevarse esos viejos libros que ellos, por su ignorancia muchas veces de las gentes de los... Entonces él aprovechaba todo eso. Finalmente, sí es una cosa, pues, en fin, que tiene sus matices, pero como tú bien lo demuestras, era una pasión pues que no orientada hacia lo mercantil, aunque finalmente acabara en la venta, sino un verdadero interés pues por un rescate uh, de todos estos materiales, de su estudio, de su difusión, y finalmente sí a su venta a bibliotecarios que, aunque estén en el extranjero, pues a ti te consta, a todos nos consta, a los que hemos visitado a las universidades de los Estados Unidos y de Europa, pues están magníficamente uh, cuidados, resguardados, difundidos en Internet. Hay muchísimo de esto. Y este es un aspecto que tu exposición con todas las portadas, pues nos dejaste con muchas ganas de tener más materiales. Y, y es que efectivamente la figura de Nicolás León es, es muy grande, es muy diversa, es mucho lo que hizo en muchas cosas, y por alguna razón hay una especie de pátina de polvo que cae sobre sus libros. Dime tú cuáles son los libros reimpresos normalmente hoy en día de Nicolás León, mínimo. Hay algo que pasa con Nicolás León que no, ya nadie lo va a reeditar, nadie le hace caso. Y sin embargo es una figura que hizo un trabajo muy importante. Tú con todo tu trabajo que estás haciendo, estás enfocándote en un aspecto particular de la obra de Nicolás León, que es la parte bibliográfica. Pero imagínate todo lo que tiene tú que pues, ya entraste en contacto con el maestro Gerardo Sánchez Díaz de Morelia, gran historiador, que es el que tiene una biblioteca él mismo envidiable y sobre todo bueno, si hablamos de americana y de mexicana, pues él tiene una colección de michoacana excelente y con muchos libros que por alguna razón sencillamente no circulan de Nicolás, por ejemplo, Nicolás León como antropólogo, los tarascos. Siempre circula el tomo uno, ni siquiera dice que es tomo uno, así se llaman los tarascos, cuando es el primero de tres tomos. Esos tomos segundo y tercero, ¿dónde están? Hay muchos libros así de Nicolás León que están por ahí perdidos. Está el Nicolás León, historiador de la medicina, con unos libros absolutamente inconseguibles o muy difíciles de conseguir, de consultar. ¿Por qué todo eso no está reimpreso? Historiador de la medicina, lo cual no nos aleja de nuestros temas, porque es un historiador de la medicina que obviamente conoce muy bien toda la bibliografía médica, española, novohispana, que él está aprovechando. ¿Por qué? Entonces, ojalá logres tú pues, enfocándote en la investigación bibliográfica sobre Nicolás León y sobre sus redes de intelectuales, de colaboración bibliográfica y comercial, que logres impulsar un proyecto de ediciones en línea de Nicolás León que abarque su obra histórica, antropológica, todas estas ediciones de documentos. Si las vemos con cuidado, probablemente pues, van a surgir las críticas a tal vez algunas ediciones hechas sin suficiente cuidado.
Y aquí Nicolás León de alguna manera nos remite un poco a, a Carlos María de Bustamante, al menos como editor. Claro, Carlos María de Bustamante también tiene su faceta de político y de historiador de la independencia, pero en todo su aspecto de historiador y de editor, pues tiene algo de lo mismo y probablemente a Nicolás León, si comenzamos a ver con cuidado estas ediciones, pues le vamos a ver muchos de los defectos que le podemos ver a autores como Carlos María de Bustamante. Pero sea como sea, Carlos María de Bustamante está trabajando en la primera mitad del siglo XIX, apenas saliendo pues de la colonia, y está abriendo brecha. Y exactamente lo mismo se puede decir de Nicolás León. Una cosa, como decía a propósito de Medina, una cosa es llegar y ordenar de manera armoniosa y útil los materiales ya existentes, y otra cosa es llegar desde el principio y como tú bien lo dices, pues este trabajo de búsqueda insaciable de voracidad bibliográfica que tenía, es la que alimentó finalmente una obra tan importante para el conocimiento, el rescate de nuestro patrimonio cultural, que es la bibliografía mexicana del siglo XVIII. Sí, yo creo que esa bibliografía para beneficio de las letras, pues realmente ha sido poco valorada, ¿no? En la historiografía, porque todos o generalmente todos, la academia hacemos referencia a Medina, la imprenta de México siglo XVI y XVIII, y se centran ahí. Y lo de Nicolás León, pues sí, realmente lo que yo encontré en la Biblioteca Nacional de México fueron los papeles de una discusión muy interesante que fue la que platiqué con nuestro amigo don Miguel León Portilla, porque Nicolás León realmente es el padre de la antropología física. O sea, él tiene discusiones con europeos, con estadounidenses, con el Smithsonian, de cuánto mide una persona, los cráneos, los brazos, toma fotos. Es un antropólogo social, antropólogo físico, además es lingüista, es bibliógrafo, es bibliófilo, es historiador, es arqueólogo, además hace un estudio sobre los cuadros de castas, además su clásico estudio sobre qué es el cocolistli, ¿no? Entonces, la parte médica dentro de su dofación. Entonces, Nicolás León, el libro que realmente ha hecho González Dávila, pues es un acercamiento a lo que puede ser Nicolás León. Pero hasta el día de hoy no hay ningún estudio que se base en su correspondencia, en sus cartas, en su epistolario, para entender realmente todas las facetas que tuvo Nicolás León. Entonces, los problemas económicos que siempre lo van a tener muy marcados, cuando hacen los congresos de americanistas, lo mismo, no puede ir a París, no puede ir a tal lado porque no tiene el dinero y se queja y quiere ver con Constantine Peeling a ver si puede conseguir dinero. Entonces, pues sí nos permite conocer esta eh, idea. Sobre lo de la medicina y pues bueno, él publicó distintos fascículos. Lo de la ópera, si se la quería sustraer o no, está todavía muy debatible. En mi opinión es que él tomaba fotografías, las limpiaba y después las publicaba, pero todo puede ser posible en estos días de la investigación, ¿no? Entonces, Nicolás León realmente, Te limpió si el libro, quisiera, no la fotografía de la ópera por medicinal. ejemplo, lo que hay en la Biblioteca Nacional son justamente esas pruebas de los fascículos que hizo para esta revista de medicina sobre historia de la medicina, ¿no? O sea, hay fotos de libros que se ve el original y ya la versión limpia. Entonces, sin las marcas, sin los sellos, para que se publicara en la revista. Pero como lo comenté al inicio, la familia de Nicolás León no tuvo, el mismo Nicolás León tampoco lo guardó, como bien lo matizó Felipe Teixidor y que inició Bernal, todo un archivo como lo harían los García Balseta, ¿no? Tener todo ordenado. En el caso de perdón, de Nicolás León, a su muerte, una parte se va a vender en 1930, la va a adquirir Felipe Teixidor,
otra la van a regalar los hijos a Miguel García Quintana. Entonces se empieza a dispersar todo su epistolario. Entonces eso es lo que complejiza cada vez la figura de Nicolás León. Y el estigma que le pusieron Genaro García y Manuel Gamio por su éxodo bibliográfico, pues es algo que le va a cargar durante muchos años un peso muy fuerte, tanto en la historiografía que se ve reflejado como en su labor política, académica, de que tiene que correr del Museo Nacional porque llega García y se odiaban a muerte, ¿no? Pues hay una historia que tienes que contar, ¿eh? Hay que meterle al chisme histórico Sí. que esa es la verdadera historia. Mira, ya llegaron más comentarios. Jaime del Arenal, nuestro amigo, te dice, estupenda charla, interesante e informada. Habría que estudiar el tema de la adquisición de bibliotecas extranjeras por mexicanos. O al menos de libros. Vimos la vez pasada por Joaquín García Balceta que compró libros, pero bueno, esto es lo que comenta Jaime del Arenal. Minerva Betancourt, gracias por compartir los hallazgos y saludos, por favor, al obispo Juan Manuel Mancilla, desde San Luis Potosí. Minerva Betancourt. Alejandro García Vallejo. ¿Hay descendencia del doctor Nicolás León? Y hay otro comentario. Maestro, excelente ponencia. Es claro que el asunto que aquí nos reúne no es justamente los asuntos biográficos de Nicolás León, pero por favor, háblenos de su muerte, sus disposiciones testamentarias y del lugar donde reposan los restos de Nicolás León. Ah, espérate, ahí, este te lo manda desde Cuernavaca la maestra Virginia Domínguez. Y nuevamente Minerva Betancourt te pregunta, ¿qué dificultades ha encontrado para consultar las cartas, manuscritos e impresos de Nicolás León? Perdón que te las leí todas juntas, si necesitas después te las voy eh, recordando. Pues la primera, bueno, San Luis Potosí es la tierra del obispo de Texcoco, entonces es un hombre realmente muy sapiente y apoyó esta iniciativa que yo tenía de estudiar primero Texcoco colonial y después de por qué los manuscritos de Texcoco terminan en acervos estadounidenses. Sobre lo de Nicolás León y su descendencia, es aún algo que estoy todavía averiguando, un poco con el doctor Andrés Lira, porque al parecer en algún momento estuvieron emparentados sus ancestros, y el doctor Gerardo Sánchez igual me ha dado como pistas, pero no he llegado a algo concreto, porque según las cartas, Nicolás León tuvo tanto hijos como muchas hijas, entonces la descendencia pues es muy amplia. Sobre las cartas de Nicolás León sí es algo muy complejo. A veces me han negado el acceso a ver las cartas. Entonces, si no fuese por Neil Safir, yo no hubiese adquirido las fotografías que tomé de mi primera etapa de investigación en la John Carter Brown. Ahora que voy, espero poder consultar todo el epistolario y ya tener un panorama mucho más amplio. Y en el Smithsonian, pues la verdad yo les agradezco muchísimo porque uno llega al museo y de ahí tienes que tomar un pequeño bus que te lleva a los museos de antropología para que veas los papeles y después ese mismo bus te regresa al centro en Washington. Mi agradecimiento a ellos. Sobre las adquisiciones de las bibliotecas, sí es algo que realmente recurrimos a veces en un error de repetirlo, porque el interés estadounidense, o es lo que yo propongo en mi tesis, es que los estadounidenses adquieren obras mexicanas no por influencia de su invasión hacia México. Ellos tienen una idea totalmente distinta que es Golden, Golden Gate, eh, la Gilded Age, perdón, y adquieren libros para asumirse como un imperio
Entonces, el imperio que estaba como rival era España. Entonces, ellos salen del centro, que es Italia, el renacentismo, y entonces empiezan a comprar muchas cosas de España. Por eso puedes ver las recreaciones de palacios españoles en territorio estadounidense, a Huntington en Nueva York, igual comprando bibliotecas sobre temas españoles o americanos. Entonces hay como ese cambio de sistema de intereses bibliográficos, como bien tú lo matizaste en la ponencia anterior con oh, eh, Stevens, Obadiah Rich, Ternox, etcétera. Entonces, ya para la época de Nicolás León, ya hay un coleccionismo muy claro de lo que qué quieren. Y ya Hannah Alperta lo puso en su tesis de doctorado, que a los Brown le interesaban los libros, no manuscritos. En cambio, Lennox compraba de todo, tenía Biblia, los Shakespeare y la Biblioteca Americana, ¿no? Pero entonces, cuando uno entiende no solo la biblioteca, sino sus espacios, por eso cuando uno entra a la biblioteca John Carter Brown, hasta menos arriba dice americana, ¿no? Porque es esa idea que tienen que es del continente, ¿no? En cambio, en Lenox, pues destruyen el edificio y crean una biblioteca pública de Nueva York con base en 3 acervos. Entonces, ahí ya cambia directamente el sentido. Entonces, realmente nos falta poner en una discusión mucho más precisa de precios, costos, vendedores y tiempos la adquisición estadounidense de obras mexicanas. Mientras no hagamos eso, no vamos a entender por qué hasta el día de hoy los estadounidenses siguen comprando piezas mexicanas para formar sus colecciones. Sí, y te acuerdas, pues sí es lo que un poquito comenté, insinué, todavía yo no lo tengo muy claro, pero esa cosa del interés por los llamados americana, libros, documentos, objetos históricos relacionados con el pasado de América y que tiene que ver con que los Estados Unidos sean los United States of America. Y esta cosa del destino manifiesto, una especie de, como tú dijiste, de relación, un imperialismo, una especie de relación de que América es América y a partir de allí. Entonces, y apropiación a través de las bibliotecas, de las colecciones y también poco a poco a través del estudio de México y de... Tú destacas México, pero pues, el Perú y el todo también las colecciones son muy importantes o no. ¿Cómo sientes tú la relación? Lo que yo estoy ahorita investigando en la New York Public Library, gracias a la Academy of American Franciscan History, es justamente la dispersión de la biblioteca de Henry Ternaux, Obadiah Rich, eh, y no solo es entender la biblioteca por sí misma, sino ver la pieza. Y ya cuando tú no ves el manuscrito, dices, ah, es una copia, es de quién era la copia, qué idea tenían. Entonces, realmente Henry Stevens va a ser la piedra angular para crear la Biblioteca Americana. Y es lo mismo que hicieron Nicolás León, eran bibliógrafos y eran libreros. Obadiah Rich hizo su biblioteca Nova y la siguiente, dando noción de qué libros se habían impreso. Stevens hizo lo mismo, publicó catálogos, entonces tenían como esa idea. Era Estados Unidos un mercado totalmente virgen para poder venderles esas piezas. Entonces, ellos adquieren parte de la colección de Muñoz, la de Lord Kingsburg, que es sumamente interesante. No solo hay una copia, sino puede tener Kingsburg 3 o 4, que las adquiere Stevens, Obadiah Rich, y después las empiezan a vender a James Lennox, a John Carter Brown, a Peter Force, entre otros, ¿no? Entonces, esa idea de que México, o les interesaba México, no les interesaba Real México el del 19. México era, y lo vemos, ¿no? Hasta los murales que hace Diego Rivera en los 30, no les importaba, era un pueblo bárbaro que existía porque eran sus vecinos, ¿no? En un sentido muy crudo de la palabra. Intelectualmente, Bancroft los tachaba de ignorantes que no sabían ni leer ni escribir. Y bueno, entonces de repente llegan esos libros, esos intereses, y hasta el día de hoy, bueno, perdón, en ese momento los libreros aprovecharon
Y se me hace muy interesante porque las cartas que yo he visto entre Stevens y Lennox, hay una, dice, un libro raro mexicano de 1543. Y entonces ya te pones tú al investigar y no cuadra, ¿no? Como que lo que le vendió Stevens con lo que hay cierto desfase. Tampoco eran muy claros en sus descripciones. Eso, o sea, que es ese mercado que se va creando y en ese mercado que un bibliógrafo también es librero, está Obadiah Rich, Stevens, Nicolás León, eh, el mismo José Toribio Medina. Lo que yo encontré en Yale es exactamente lo que le vendía a Henry Wagner, que es otro gran bibliógrafo del siglo XX. Toda su correspondencia es justamente eso, ¿no? De, a ver quién me puede vender esos manuscritos, esos libros, en especial del 16. Entonces yo creo que sí, realmente estamos en una etapa de dejar un poco el chauvinismo y centrarnos realmente en entender, porque lo que yo he basado mis investigaciones es en torno a lo que es el comercio de arte español a los estadounidenses. Ellos definen muy bien qué es la Gilded Age, porque compran arte español, y es interesante, además, un mercado totalmente distinto, ¿no? O sea, Huntington no quería gastar $600,000 por un Velázquez y su mamá decide, ¿sabes qué? Sí hay que comprarlo porque es una obra maestra. Y se vende el Sermonario de Sahagún de 1540, de la década de 1540 en 80 libras, ¿no? Entonces tú puedes ver el desfase en precios de una obra de arte a un libro o un manuscrito. Entonces es un mercado que se va creando, se va matizando, y yo lo que voy a proponer en la tesis de doctorado es justamente eso. ¿En cuánto se vende un Caxton, que es un impreso del siglo XV en Inglaterra, con un impreso mexicano del siglo XVI? Entonces ahí tú puedes entender cómo el interés se va gestando en torno a... Y lo que para mí se me hace muy gracioso es la famosa sexta carta de relación, ¿no? De Cortés, que vendía Stevens. Pues era un error del copista, y en lugar de poner quinta, puso sexta. Entonces, cuando se vende en 1853, dicen que es la sexta carta de relación. Entonces, tanto Lennox como John Carter Brown pelean por adquirirla, pero obviamente, pues, se la venden a Brown. No me queda muy claro por qué, cuando Lennox había ofrecido más dinero. Entonces, así como estos, hay como intereses en que tal vez Stevens realmente fue el actor intelectual de esas bibliotecas. Pues sí, pero no, es muy importante la figura de Stevens. Y sí eran unos bibliógrafos con unos dientes muy afilados y unos muy precisos en sus descripciones bibliográficas. Pero no los compares a Stevens o a Rich, por muchos que sean sus méritos, con Nicolás León, que fue bibliógrafo, pero editor de sus cosas aquí en México. O sea, sí tenía pues, un interés realmente por difundir y por estudiar estos materiales aquí en México. O sea, yo creo que sí es una figura pues superior en este campo. Sí se dedicó al coleccionismo, a vender y todo eso, pero también, eh, pero también, en fin, lo que hemos estado diciendo, a publicar y editar. Oyes, han llegado, no has contestado la pregunta de la maestra Virginia Domínguez, que te pide que nos hables, por favor, de su muerte, sus disposiciones testamentarias y el del lugar donde reposan sus restos. Esa no te la podría contestar. No me he dado a la tarea de saber dónde reposan sus restos. Lo que sí es que, bueno, antes de él morir, su biblioteca la adquiere uno de sus hijos. Posteriormente la va a vender en el famoso catálogo de 1930. Y justamente ese catálogo va a ser muy importante porque ahí ponen como una nota que Nicolás León adquirió los manuscritos porque había una negociación entre el Estado, un pleito entre el Estado y los agustinos, y el provincial agustino le dice que tome cualquier libro que pertenezca, sea duplicado, se lo lleve y forme su biblioteca. Entonces, eso y la nota en los anales del museo, cuando hace la bibliografía del siglo XVIII, nos permite un poco vislumbrar ese mito que se
gira en torno. Y además es interesante el catálogo de 1930 porque no solo hace referencia a las obras que tuvo, ¿no? Sino puedes ver que también consiguió unas obras de la biblioteca de José Fernando Ramírez. Tuvo los romances de Sueños de la Nueva España, la traducción que hizo Faustino Galicia Chimalpopoca. También poseyó, y se anunció ahí uno de los primeros impresos michoacanos, que fue Las capitulaciones entre Iturbide y La ciudad de 1821, entre otras obras. Entonces, tengo que todavía investigar un poco más, la verdad, si todavía los descendientes guardan cartas. Eso es la pregunta, ¿no? Que, mm, como lo dije hace unos minutos, los García Balseta los conservaron. En Nicolás León se dispersó todo. Unas se vendieron, otras se regalaron. Entonces, si todavía sobrevive una familia, yo siempre lo he dicho que nos digan si tienen cartas y si esos medios de comunicación, ya sea Facebook, pues nos permita conocer un poco de Nicolás León, porque debió tener un epistolario realmente muy variado, igual que el de García Balseta. Uno ve los periódicos del 19 y te dice, no, es que Nicolás León ya recibió tal libro de París. Entonces tenía una red muy amplia. Yo solo estoy manejando lo que es los estadounidenses, pero con lo que manejó con el librero en Alemania, con Heiserman, o con Bernard Quaritch en Londres, igual es como que ofreció, qué negociaciones tuvo, ¿no? Pero sí, es un camino todavía y como lo dije, es un rompecabezas que poco a poco hay que armarlo con las cartas mismas, no con lo que publicó, sino con la materia base. Sí. Mira, te llegaron más preguntas. José Ayala Solís te pregunta, ¿cuál y por qué fue el conflicto que tuvo Nicolás León con un gobernador de Michoacán al final del siglo XIX? ¿Cómo estuvo esa historia? Y E. Ismael Hernández dice, escribe, Lorenzo Boturini Benaducci como bibliófilo temprano, igualmente Carlos de Sigüenza y Góngora. Emeterio Valverde Telles como bibliófilo católico. Él fue obispo de León. ¿Hay otros bibliófilos anteriores a los considerados en este ciclo? Saludos, Ismael Hernández. Entonces, el conflicto con el gobernador de Michoacán y otros bibliófilos. Pues el conflicto es por ideas conservadoras y liberales. Hay un cambio de gobierno. Nicolás León es conservador, entran los liberales, y es por eso cuando Nicolás León se va de Michoacán a Oaxaca y en sus publicaciones pone ex director del Museo Michoacano, porque es justamente ese como su, digamos, apellido nobiliario, que él fue el director y fundador de ese museo. Le brindó lo que pudo y bueno, esas disputas es justamente lo que yo comentaba, ¿no? Gacicas Balseta tenía su riqueza por sí misma, tenía sus haciendas, tenía dinero por sí. Nicolás León no. Él dependía del dinero que le diera el gobernador, el diputado, etcétera. Entonces, cuando hay este cambio de gobierno, a Nicolás León pues le pesa porque es el régimen que no le conviene. Por eso cuando termina su bibliografía mexicana del siglo XVIII y cae el porfiriato, es terrible para Nicolás León, porque él es porfirista, es del régimen. Y bueno, con respecto a Boturini, es todo, ese sí es un caso muy interesante. Lo que se conserva de las cartas, se sabe que su biblioteca o su Museo Histórico Indiano, algunas las adquirió por compra. Él dice que a tal cacica le compré esto por tanto. Pero también hay cartas, por ejemplo, del Cabildo de Tlaxcala, que es lo que marco en la tesis, que piden que le regresen el libro antiguo de actas en lengua mexicana y documentos más importantes, que es decir, el famoso manuscrito de actas de Cabildo en náhuatl, que
se conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y que han sido publicadas por don Luis García, Luis Reyes y James Lohar, ¿no? Un náhuatl español y otro náhuatl inglés. Entonces, Nicolás León tuvo un medio tanto de préstamos, adquisiciones, donaciones, y un poco consigo en Góngora, pues lo que yo menciono es que cuando uno lee el testamento del hijo de Fernando de Alves Ixóchitl, más bien su memoria testamentaria, menciona que los códices, manuscritos y cédulas reales se regresen a quien le pertenecen, es decir, a sus antiguos caciques. Y lo que hace Carlos de Sigüenza de Góngora es quedárselos, no los regresó. Y por eso el Cholo terminó en ese acervo y después Boturini lo adquiriría y esa es otra historia interesante. Sobre más bibliógrafos, eso sí falta por estudiar. Yo pienso que nos hemos centrado, como bien le preguntaban a la maestra Emma justamente en su ponencia, de que solo vemos el centro y no vemos los estados. Conocer esos nuevos bibliógrafos, bibliófilos que igual tuvieron un acervo, ¿no? Eh, en el libro de historiografía mexicana se divide muy bien, ¿no? Los de la provincia y los del centro, ¿no? Entonces, cada uno tenía sus intereses bibliográficos muy claros, pero eso todavía nos falta aún por matizarlo desde mi punto de vista. Oyes, pero bueno, varias veces le has echado a García Balseta de que tenía capital y tenía haciendas y que el doctor León pues era pobre, pero cierto, no lo niego, pero, pero el hecho es que no es que tuviera el capital o el dinero, es que trabajaba muchísimo. Es lo que realmente ha probado la investigación de Emma Rivas Mata y de Edgar Omar Gutiérrez López, es esta actividad de García Balseta como empresario, que le tomaba, no sé si más horas del día o más preocupaciones, más atención que su propio trabajo historiográfico. Eso es lo notable de muchos de estos grandes autores del siglo XIX, que uno se admira cómo pueden, aparte de ser o, pues, empresarios o abogados o tener otros trabajos o políticos o militares, aún así hacer obra importante. Y este es el caso de García Balseta, que no es que tuviera el dinero para imprimir sus libros tan bonitos y es que tirajes escasos, es que se lo ganaba diario. Y, y bueno, son preciosos los libros de los anales del Museo Michoacano, por fundados y editados por Nicolás León. Felizmente de estos sí hay ediciones facsimilares de estos tomos 1, 2, 3, no sé cuántos más hubo de los anales del Museo Michoacano, pero dijiste que son iguales a los anales del Museo Nacional. Pero bueno, son iguales, pero de nombre están inspirados, pero son más chiquitos, ¿no? Finalmente esta pobreza que tú señales de Nicolás León pues son unos tomos pues, de, no sé, 250 páginas, no muy gordos, y pues los anales del Museo Nacional, pues sí son de más grande formato y más voluminosos. Sí, cada quien podía hacer lo que tenía a su presupuesto, realmente sería interesante, ¿no? Ver cuánto costaba publicar un libro y otro, ¿no? Por ejemplo, Nicolás León siempre se queja en sus cartas, ¿no? Eso es como su firma, ¿no? De no tenía dinero y es que esto y lo otro, tanto a gobernadores como a don Joaquín, siempre es como... Y algo que tampoco me queda muy claro, si en el 96 vendió y le pagan bien, en el 97 vuelve a decir que no tiene dinero. Entonces es así como algo que no estoy a falta entender. Ajá, Es ese juego de palabras dentro de la crítica de Fuentes, ¿no? ujú. Pues sí. Oyes, pues qué importante, qué interesante conferencia la que nos das. Te metiste realmente en una obra, en un trabajo muy amplio, muy entretenido, vas a aprender. Entre más avances, más nos estás iluminando muchísimo con las diferentes ediciones de Nicolás León
Gracias por habernos enseñado las dos ediciones de la bibliografía mexicana del siglo XVI, las dos impresiones de la bibliografía mexicana del siglo XVI, de García Casbalcete, la de lujo y la, la más barata. Y nuevamente, ojalá logres ver la posibilidad de hacer una, aunque sea una edición en línea, lo más amplia posible de los impresos de Nicolás León. Yo creo que todo el mundo te lo agradeceríamos mucho. Algunas cosas, pues sí, tal vez se logren hacer algunas ediciones facsimilares en papel, pero es necesario rescatar toda esta obra un poco del olvido. Bueno, otros libros que sí tienen un poco este aspecto de algunas de estas ediciones de Nicolás León que nos mencionaste son algunos impresos de la misma época, de comienzos del siglo XX, en Oaxaca, de Francisco Belmar. Ya ves que pues Nicolás León se fue a Oaxaca y estuvo, y Francisco Belmar pues también ahora, gracias al afán de Francisco Barriga, vinculado a la familia de Francisco Belmar, ha logrado publicar facsimilares de algunas de sus gramáticas de las lenguas indígenas oaxaqueñas y algunas de sus obras. Entonces, un esfuerzo semejante, ojalá se pudiera hacer por un autor tan importante como es Nicolás León, es algo que nos estás mostrando y que, en fin, hay muchos aspectos de su obra que es muy importante que se conozca. No sé si quieras agregar, pues yo creo Pues que sí, realmente, así como lo han hecho ustedes, tú, Rodrigo, la maestra Emma, Felipe Teixidor, Ignacio, sobre don Joaquín García Balseta, pues publicar todas las cartas de Nicolás León, ¿no? No solo en temas históricos, bibliográficos, sino lingüísticos, con James Constantine Peeling, en Alex Hildraka, tiene un apellido muy raro, eh, aspectos sobre antropología física, por ejemplo. sí, Entonces, pues es médico. Nicolás León todavía es un campo para seguir estudiando cualquier tema basándose en sus cartas, ¿no? Entonces, el problema es que están muy dispersas. Entonces, Nueva York, Washington, Brown, California, México. Entonces, Oaxaca también tiene, ¿no? La Biblioteca Burgoa, entre otros. Pero mira, nos llegó otro mensaje de Gerardo Sánchez Díaz. Hola Gerardo, me gusto, como les dije, el gran historiador michoacano y que tiene una biblioteca michoacana envidiable en su casa. Felicitaciones. Lo importante sería saber en qué consistió el supuesto conflicto entre los agustinos y el gobierno del estado de Michoacán o el gobierno federal. Si se trata de un asunto judicial, el doctor León poco tenía que hacer en estos asuntos, en esos asuntos. Se trata de otra clase de asuntos, un tema pendiente de investigar. Saludos. Esto es lo que nos dice Gerardo. Y creo que, a pesar de que me dice 3 mensajes no leídos, este sería el último mensaje que recibimos de nuestro querido amigo Gerardo Sánchez Díaz. ¿Qué nos dices sabes algo más sobre este conflicto de lo que nos dice Gerardo Sánchez, de los No, agustinos del gobierno michoacano o federal? nuestro amigo Gerardo te hace preguntas muy concretas. No queda muy claro porque en la primera etapa de la bibliografía mexicana del siglo XVIII se dice que hay referencias a que el provincial de los agustinos le dé acceso total a las bibliotecas de la orden. Y hasta 1930 se dice en el catálogo que él tuvo ese negocio, ese, digamos, negocio para ayudar a los agustinos. Es muy complicado, muy complejo. Yo lo que pienso es que realmente hubo una negociación entre el provincial y Nicolás León para adquirir las obras. Por eso pongo el ejemplo del vocabulario, que como él dice, era un ejemplar soberbio, no tenía portada,
Joaquín García Balceta le da la portada, por eso tiene Poli ya la portada y el libro no. De otro modo, ¿por qué le diría a García Balceta? Estoy viendo a ver si puedo adquirir o tal o cual libro, ¿no? O estoy seguro que voy a adquirir este libro. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no fue una sustracción de sus acervos, sino que fue una negociación entre el provincial y Nicolás León. No queda muy clara porque hay que recordar que Nicolás León le pide a Joaquín García Balceta que lo recomiende al provincial Agustino para que le dé acceso a la biblioteca. Fischer ya había ido, según las cartas, sabía lo que había en Morelia y después de varios meses es que Nicolás León puede acceder al acervo de los agustinos. Pero es igual gracias a la presión de Joaquín García Balceta, no es algo así como tan sencillo de poder manejarlo. Ajá, es interesantísimo. Sí, son muchas conjeturas. El problema es eso de las cartas que no, y las cartas que publicó Quintana sobre el provincial y Nicolás León no tratan ese tema. Y también falta, por ejemplo, las cartas que le envía a Francisco del Paso y Troncoso justamente en 1896 cuando está vendiendo su biblioteca. O sea, ¿qué le habrá dicho Francisco del Paso y Troncoso? No, o sea, esa idea de que se iba a ir con los Brown y eso es un mito y es que se ha repetido. Pero ¿qué le habrá dicho del Paso y Troncoso que era de la otra generación que vivió la transición? ¿No? Todavía falta ahí como ¿Y esas cartas dónde están, las de Francisco del Paso y Troncoso, con Francisco del Paso y Troncoso? hace muchos años terminaron en la colección, un borrador, copiador, perdón, en la colección Monclau que vendió Morton. Entonces, no sé actualmente qué coleccionista los haya comprado, pero Morton vendió el borrador justamente de las cartas de Francisco del Paz y Troncoso. Y Mm. vendió además, Morton, el ejemplar de García y Casbalceta de la bibliografía mexicana del siglo XVI dedicado a su amigo Andrade. Ah, mira nomás. Y está dedicado, firmado, pero no queda muy claro en el catálogo si es ejemplar en papel grande o pequeño. Eso es algo aún por a ver qué Por pasa. cierto, oportunistamente aprovecho, se me olvidó preguntarle a Emma, García Balceta vendió su biblioteca, regaló su biblioteca americana vetustísima de Harris, se la regaló a Fisher y le dolió mucho haberlo hecho porque era un ejemplar de la vetustísima de Harris de 1866, toda marcada. ¿Se te ocurre dónde puede estar ese ejemplar que le regaló a Fisher? No lo que Ser servido para sus ventas. no sé de ese, lo que sí sé es que las adiciones que hizo después, el libro de García lo vendió Morton y viene una nota de Luis García Pimentel diciendo que este libro era de la biblioteca de su padre porque tiene el ex libris y fue sustraído en tal lugar, tal día, tal hora por el ejército de Carranza y se mandó a no me acuerdo a qué ciudad. Entonces, yo no sé que haya salido a la venta. Lo que sí tengo los datos, que fue el ejemplar que yo igual compré, dentro de de la biblioteca de Zambrano, se vendieron varios libros en papel grande, la edición de lujo de García Balceta, que justamente había tenido, adquirido por otro historiador. Vendieron los Zumárragas, Historia Eclesiástica Indiana, la carta de Cortés, la primera, segunda y tercera edición, creo, o la segunda. Vendieron varios. Entonces, Morton ha sido como un eje para localizar parte de la biblioteca de Nicolás León, Ah, perdón, de Joaquín García Balceta. pues qué interesante esta, porque ya ves que se habían medio alejado Harris y García Balceta y Harris no le mandó sus additions
a la Vetustísima de 1872 a García Balseta. García Balseta estaba sentidísimo y no se lo quiso comprar, o con su propio dinero, pues le dio coraje. Y pues ya no supe cómo había quedado la cosa, si finalmente Zarco del Valle le agenció un ejemplar o algo así, pero el hecho es como tú estás mostrando, que sí tenía un ejemplar de los Editions con su, supongo que con su ex libris, Sí, Otium sine laboris mors est. si quieres después envío la foto de la descripción del catálogo, pero sí, sí la llegó No, muchas a gracias. tener. Sí. En fin, bueno, Javier Eduardo, pues muchas gracias por tu conferencia. Como viste, pues abrió muchísimo pues, apetito por seguir averiguando e investigando estas cosas. Estamos pendientes de todo lo que vayas averiguando en tu investigación. Ojalá vayas, antes de sacar el resultado grande, ir sacando resultados de tus propios trabajos y de las ediciones de Nicolás León que puedas ir, que puedas ir ofreciendo, aunque sea en internet. Pues muchas gracias, Javier Eduardo, y hasta muy pronto. Pues gracias a ti, Rodrigo, y a la academia. Mary. Y además, pues bueno, a mi obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez, a la Academy of American Franciscan History, a la John Carter Brown, que sin sus becas, pues no podría ser posible ese primer acercamiento, ¿no? A la diáspora bibliográfica, y cualquier duda, comentario, pues en Facebook les puedo contestar posteriormente y avisarles de lo que ha salido. Excelente, muchas gracias, Javier Eduardo. Que tengan muy buenas tardes todos. Muchas Igualmente. gracias, Yasmín. Muchas gracias, Adolfo Ortiz, por su apoyo y para que esto haya podido suceder como sucedió. Muchas gracias también a todos los asistentes y a los que nos mandaron sus preguntas. Y como lo acaba de decir el maestro Javier Eduardo Ramírez López, estamos abiertos a seguir recibiendo comentarios a través de Facebook, que es una manera. Muchas gracias.